Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien en una nueva clase del tarot de las hadas. Hoy vamos a adentrarnos en un conocimiento un poco más eh, interiorizado en lo que es el tarot, para que lo puedan ir empezando a conocer, a interpretar, no solamente el diseño o el mensaje de estas cartas, porque para leerlas con un derecho, con un revés, hay que primero aprender algunas otras cosas. Entonces, cada planeta y cada carta de tarot corresponde a un signo zodiacal o a un planeta diferente. Esto es importante que después lo vayamos viendo. Diferentes astrólogos y tarotistas le asignan una manera individual, aunque desafortunadamente siempre de manera diferente. No existe una sola carta de tarot que pueda ser designada a veces al mismo signo astrológico. Por lo tanto, por mi parte, he decidido asignar varias imágenes a cada símbolo astrológico que ilustran diferentes facetas de dicho. Existen 22 triunfos, más conocidos como arcanos mayores. Este hecho sedujo a algunos astrólogos que realizaron las siguientes consideraciones. Existen 10 planetas y 12 signos del zodíaco, lo que suma un total de 22 símbolos, y por lo tanto, cada una de las cartas debería ser asignada un planeta a un signo. Pero enseguida acá se cae en la cuenta de que no existe una correspondencia de este tipo entre los símbolos de ambos sistemas. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta las diferentes orígenes de ambos oráculos. La astrología está basada en ciclos naturales, mientras que las imágenes de tarot o símbolos han sido pintados. Aquellos que insisten en asignar una carta en particular a cada planeta o cada signo deberían ser capaces de explicar el método a seguir en el caso de que se descubran nuevos planetas con el tiempo, ya que no es posible inventar nuevas cartas del tarot. Asimismo, deberían ser capaces de explicar por qué dicho sistema les resulta tan convincente. Pero es importantísimo el planeta o el signo porque define, por ejemplo, el mago con el sol, por su energía vital, porque siempre va para adelante, porque tiene poder, porque es fuerte, tiene energía, maneja bien los 4 elementos, tiene la sabiduría, como el sol también es amante de la naturaleza, por eso el sol le viene bien, pero también le viene bien Mercurio. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia. Entonces, eh, eh, creo yo que sí, que hay algunos planetas con algunas cartas de tarot que irían perfectamente, pero perfectamente con cada carta, que lo iremos diciendo. Por ejemplo, hay símbolos también masculinos y femeninos. Respecto a la distribución de los símbolos por categorías, masculina y femenina. Básicamente, una figura masculina entre los dos sistemas representan un principio masculino dentro de la psique interior, sin importar que la persona sea del sexo masculino o femenino. Lo mismo sucede con los símbolos y planetas, femeninos o masculinos. Solo en segundo lugar se interpretará una imagen femenina como proyección clave. En el caso de que solicite el cliente, el paciente, como les digo yo,
una confrontación con una persona del sexo femenino de su entorno, todos nosotros hemos sido creados con una mezcla de principios femeninos y masculinos. Pensamos en un hombre al ver la imagen de un luchador o de un rey. Por tanto, el consejero siempre debe mencionar que existe una perspectiva complementaria para cada carta. Por ejemplo, el lado masculino en la psique de la mujer, etc. El tarot es uno de los raros sistemas occidentales en el cual no existe la natural dominancia patriarcal del hombre. Incluso un sistema tan perfecto como la astrología, que dispone de más dioses planetarios masculinos que femeninos. Por ejemplo, Poseidón, Neptuno es un dios masculino, aunque Neptuno astrológicamente represente ciertamente un principio femenino. Las 22 cartas del tarot o arcanos, por otro lado, contienen casi tantas figuras femeninas como masculinas. La gran cantidad de mujeres poderosas que aparecen en las cartas fueron una de las principales razones por las cuales el tarot siempre ha pertenecido como una práctica secreta, ya que los monjes, censores, científicos y agentes secretos siempre sospecharon que el tarot podía socavar la autoridad tradicional. Dicha suposición no carecía de su parte de razón. Otra razón para la desconfianza que aquellos que se encontraban en el poder era el hecho de que incluso la gente siempre era capaz de entender el tarot. Y no es así, dado que estaba formada por una serie de imágenes en un lugar, de información escrita y no requería de complicados cálculos. Recordemos que la educación generalizada fue introducida en Europa hace unos 200 años aproximadamente. Anteriormente la educación era accesible tan solo a una pequeña élite masculina. La educación a menudo hace que la gente desee librarse y expresar sus propias opiniones. Desde el punto de vista de la educación a través de las imágenes, es especialmente poderosa, ya que representa una imagen holística del hombre en el trasfondo de este sistema democrático y de tradición, afín a las mujeres. Es triste pensar que incluso en el siglo XX, los dos tarot más famosos que llevan el nombre de sus diseñadoras femeninas, sino del hombre que tuvo la idea, que hizo el encargo, Rider and White, no dibujaron una sola línea de sus cartas. Fue Pamela Squamman Smith quien las pintó. Asimismo, sin menospreciar la inspiración de Master, que fue una persona impresionante, Crowley, y su tarot de Crowley, que fue pintado en realidad por Frieda Harris, solo para ilustrar qué injusto es esto para dichas mujeres. Imagínense que el famoso cuadro de Vincent Van Gogh, Los girasoles, se hubiera llamado Los girasoles de Claude, porque resulta que Monseñor Claude, el vecino, le encargó un día a Monseñor Vincent que pintara usted uno de mis cuantos bellos girasoles. En este texto quizás ustedes lo quieran compartir en lo que les estoy diciendo, porque no hay nada más lindo como amar tal cual eres y ser siempre bienaventurado. Ahora vamos a hablar de la práctica del tarot. El tarot puede utilizarse como una clave para interpretar las imágenes
y las situaciones de nuestro mundo espiritual. Cada carta que sacamos refleja un aspecto de nuestro estado mental interior en un momento concreto. La carta muestra el aspecto espiritual que prevalece en un momento dado. La mano que busca entre las cartas se ve atraída por la energía de la imagen que a su vez responde a la llamada de la guía interior. Nunca son las cartas del tarot las que nos dan las respuestas, está siempre las recibimos de nuestra sabiduría interior. Las imágenes solo sirven como ayuda o medio para facilitar el acceso intuitivo a nuestra sabiduría. El objetivo principal del trabajo con las cartas es siempre lograr una mayor confianza en la percepción de nuestra realidad interior, aprender a escuchar la voz de nuestro corazón y descubrir nuestra propia guía interior y la conexión que tenemos con la persona que tenemos delante nuestro en una consulta. Esa conexión se logra a través de la práctica, el tirar mucho el tarot. Entonces, yo hacía tarot telefónico en sus principios, cuando todavía eso ni existía. Un día, hace casi 40 años, saqué un aviso por un diario muy famoso en Argentina y puse tarot telefónico gratis. Y con eso practiqué tanto, pero tanto, porque llamaban y no paraban de llamar. Todo el tiempo llamaban por teléfono y les contestaba y les contestaba y les contestaba. Esa fue mi práctica. Así les digo un secretito, el tarot gratuito. Y hacía una tirada con 5 cartas y se las leía. Y aprendí. Y me empecé a comunicar con espíritu a espíritu en la distancia, porque por más o menos kilómetros, por lo menos 40, 50 kilómetros tenía de la persona que me llamaba. Entonces fue más fácil desarrollar toda esa intuición que tenemos a través del tarot. Pero deberemos dirigirnos al tarot como un sabio consejero en cuestiones importantes, concentrados, barajando las cartas con cuidado y en silencio. La forma de plantear las preguntas al tarot influye en la calidad también de las respuestas. Pidan que sean concretos cuando les pregunten algo, que la pregunta sea concreta. Debemos también comprobar hasta qué punto estamos preparados de esto dentro de nuestro fuero interno para seguir sus consejos. Si se hace caso omiso de los mensajes importantes reiteradamente o se hace un uso incorrecto de las cartas, estas enseguida dejan de dar respuestas claras. Entonces, pistas para las consultas sobre el presente. ¿Qué aspecto tiene mi realidad interior actualmente? ¿Qué influencias específicas me están afectando aquí y ahora? ¿Cómo debería comportarme ahora? Y pistas también para las consultas sobre el pasado. ¿A qué me estoy aferrando? A las personas, ¿no? ¿De qué debería desprenderme ahora? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Qué debo desprenderme para poder seguir? ¿Qué tenía que aprender en ese momento? Y también pistas para las consultas sobre relaciones. ¿Qué significa la relación con esa persona? ¿Qué actitud tiene esta persona hacia el consultante, hacia él, ¿no? Al que viene a consultar? También vamos a dar diferentes tiradas, nos vamos a encontrar que todos utilizan distintas formas de hacer cortar al consultante,
Las estadísticas nos demuestran que todas son válidas, por lo tanto vamos a ver unos pocos, quizás después cada uno codifique alguno de estos u otro o invente el mismo. El corte pasado, presente y futuro, se toman las cartas, las mezcla el tarotista o el consultante, se corta en 3 montones, luego se puede optar por 2 cosas, o bien se toma el montón de la izquierda como el pasado, el del medio como el presente y el de la derecha como el futuro, o bien se le hace elegir al consultante qué montón representa a cada periodo. El corte personal nos vamos a encontrar con algunos tarotistas hacia el operador, hacia afuera, vuelvo a insistir, que esto va en la modalidad manejándome por la estadista. Yo codifiqué mi corte personal de la siguiente manera. Dejo que él mezclo, yo sola toco mis cartas. No dejo que nadie las toque porque se mezclan energías. Solamente que el consultante corte. Mezclo. Y digo, una vez que yo sentí que ya la conexión está, que el consultante me diga basta. Corto en 2, pongo el montón encima, o sea, corta el consultante, le digo cortar las cartas, corto en el nombre de Dios y de Jesús, que salga todo lo bueno, lo malo, en el nombre de Dios y de Jesús y me permita verlo. Entonces el consultante corta, agarro, tomo las cartas y comienzo a hacer mi tirada. Pero también codifiqué cómo se le el consultante el corte en 2, ¿no? Cómo se le antoje. Si el montón que tomó el corte lo lleva hacia la derecha, sé que al sujeto lo mueven problemas económicos y prácticos. En cambio, si el corte, escuchen bien, es efectuado, si él corta el mazo de cartas hacia la izquierda, lo lleva hacia la izquierda, se premura que será de orden afectivo o espiritual. Si el corte es efectuado hacia el frente, nos habla de una persona que se entrega demasiado hacia el frente, hacia él, hacia el frente de él. Entonces, si corta hacia atrás, es decir, hacia sí, nos muestra que es una persona introvertida, ególatra, egoísta. Si corta hacia el frente, colocando el montón de costado, fue una persona defraudada. Si lo hizo hacia la izquierda, en lo afectivo, si a la derecha, en lo material. A la izquierda, lo afectivo, a la derecha, lo material. Si al cortar se le mezclan los montones, se les caen las cartas, etc., quiere decir que hay conflictos, confusión, dispersión de energías. Hay muchas implicancias, más en esta forma de cortar que yo denominé mi corte libre. Pero estas serán como ustedes deseen hacerlo, como estén acostumbrados, si ya tiran tarot. Hay diferentes tipos de tiradas de tarot, infinidades, pero comenzaremos siempre con las más sencillas y específicas, como las tiradas de parejas, personas, situaciones en particular, la tirada por sí o por no, la tirada de herradura de los 6 meses. Pero vamos a realizar un paseo también histórico para rescatar de las fuentes conjeturales orígenes del tarot egipcio, hebreo, gnóstico, gitano, colectivo, fruto de un proceso inventado de una sola vez. Después vamos a dar una de las tantas interpretaciones
que se le aducen a los arcanos mayores, interpretación práctica de los arcanos mayores. Hago hincapié en que se trata de una interpretación práctica, dado que cada lámina es una auténtica enciclopedia de imágenes y estas haditas hay tanto para decir. También hay mucho contenido metafísico, psicológico, colores. En las figuras nada queda libre al azar. Los cuerpos, los gestos, los adminículos, las posturas, los símbolos, los colores, los números y todo lo que muestra son explicativas, sin un sinfín de situaciones y estados. Solamente en los 22 arcanos mayores se da un total de 1125 trillones de combinaciones. Incursionaremos la apasionante mundo de la astrología y la cabalá, distintos tipos de tiradas, formas de dar respuestas prácticas a preguntas que nacen del consultante, elementos paralelos que ayudarán al manejo del mismo y otra variedad de apreciaciones respaldada por el conocimiento de los más ilustres tarotistas, así como mis conclusiones personales, como este tarot fue pintado por Linda Roosevelt, algo así. Volcadas también mis interpretaciones aquí, después de meticulosas estadísticas evaluadas de más de 40 años que estoy con el tarot, que veo el tarot. Voy a exponer una jugosa bibliografía que puede acercar al lector a esa llave del conocimiento de la que hablé anteriormente. Es importante para el alumno que lea los libros, los tratados, si quiere aprender, que asimile los sistemas, tanto aquí expuestos, y codifique luego sus sistemas personales, para que se entienda mejor este vuelco. Aquí un fragmento del Corpus Hermeticum, que siempre lo digo, y después vamos al tema. Piensa que nada es imposible para ti. Piensa que tú también eres inmortal y que serás capaz de aprender las cosas con tus pensamientos. Piensa en todas partes, a través que eres joven, que eres viejo, que has muerto, que estás en el mundo, más allá de la tumba. Capta en tu pensamiento todo esto a la vez, todos los tiempos y lugares, todas las sustancias, cualidades, magnitudes juntas, entonces puedes aprender a Dios. También mis haditas preciosas, mi jardín lo tengo enfrente mío, mi jardín de hadas, que a veces se siente el sonar de las campanitas de cristal cuando estoy filmando una clase. Otras sugerencias, pero también para tener en cuenta durante la lectura. Toda carta tirada debe ser dejada en su lugar. No puede ser levantada y tirada otra vez porque no es linda. Eso no pasa. Se desaconseja volver a tirar el tarot para la persona en los siguientes días. Se debe esperar a que los acontecimientos indicados se produzcan y el plazo para el cumplimiento de estos vaticinios puede llegar a variar, según también podemos decir el tipo de tirada. Se debe tratar de no tirar al que se dice incrédulo, esto refiriéndose al principiante, pues se cerrará y el mensaje puede ser inexacto. No se debe hacer del tarot un juego de sociedad y es indispensable la concentración, siempre especialmente en los primeros tiempos. Le llevará una cuidadosa estadística de los resultados. Tienen que tener un cuaderno a quienes les fueron tirando y qué se les fue dando.
obtenido para verificar los avances. A medida que esto pase, aumentará en grado notable su intuición y su percepción. En la etapa de aprendizaje, no tome al pie de la letra el resultado de sus ejercitaciones y sobre todo no se deje obsesionar con mensajes que solo pueden ser interpretados con buena práctica. Si bien no está contraindicado tirarse el tarot a sí mismo, hace falta de una gran objetividad para un resultado certero. El tarot debe ser considerado como una guía benévola y servir para orientar. Debe responder a preguntas concretas. Es malsano para responder a trivialidades o para poner a prueba los dones del tarotista, por apelar a energías arquetípicas. El tarot, como todo ritual, debe estar rodeado del máximo respeto. El máximo respeto que hoy en día yo veo que mucha gente no lo está haciendo. No se respetan las tiradas, no se respeta el corte, o sea, hoy lo hace cada uno como quiere y yo lo que deseo es que otra vez vuelva a ser el tarot como algo importante, que se le dé la importancia que tiene. ¿Qué es un arcano? Entonces voy a tratar ahora de responder a la mayoría de las preguntas que a veces me hacen, me vuelven loca preguntas. Entonces voy a tratar estadísticamente que son hechas por los alumnos de tarot. ¿Qué es un arcano? Es todo aquello, creo que ya se los dije, no comprensible al estar oculto a la vista. Paracelso atribuye a este término a los alquimistas, que definían de esta manera a un aspecto de la eternidad no accesible al ser humano. ¿Cómo se sabe cuándo es apto para el tarot? Cuando tenés interés, cuando tenés ganas. Simple. ¿Cómo se lee el tarot? Somos capaces de leer un alfabeto, pero incapaces de leer una imagen. Es sencillo, hay que aprender a ver imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Se desarrollan fenómenos paranormales con el tarot, por supuesto que sí, pero hay que tener en cuenta, nunca hay que forzar la lectura, siempre lo digo. Es preferible una interpretación pobre a una deshonesta. La función del tarotista es siempre sugerir, no determinar. Vuelvo a recalcar, el tarotista deberá prevenir siempre al consultante que la decisión, la precisión y amplitud con que se desarrollan las preguntas será de vital importancia en el proceso adivinatorio, sino un estudio hondo, contenido psicológico y los planteos frívolos y las contradicciones deliberadas solo conducirán a respuestas carentes de interés. Siempre hay que recordarle al consultante que los componentes en una tirada del tarot son 3. El tarotista, que es el que elige una entre la cantidad inagotable de significados, el mazo, que es el que brinda esta gama de recursos, y el consultante, el paciente mismo, que deberá desarrollar preguntas serias, concretas, profundas, para que la lectura no sea errónea. Estos 3 componentes son indispensables para desentrañar en un diálogo tenso y sutil la verdad que surge en las generalidades. Es imprescindible la espontaneidad para un punto de partida correcta
que facilite el despliegue de la tirada, es decir, que la lectura no es previa a su visualización. Y si no es simultánea, esto en el caso de las mancias, ¿no? También hay usos y costumbres, vamos a exponer aquí algunos de los usos. Respecto al tarot, que bien aclarado, podemos irlo haciendo. Entonces, mis amores, nos vamos a ver en nuestra próxima clase. Luz y amor para todos. Muchas gracias.